Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presenta En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidas y bienvenides a su programa En su propia voz de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro. Soy Antonio Flores González. Estamos presentando el día de hoy un programa grabado. Les agradecemos por su compañía, por sintonizarnos en el canal 24.1 de la televisora universitaria, o escucharnos a través del 89.5 de FM de Radio Universidad, y también por vernos en las diferentes plataformas y redes sociales como Facebook y YouTube, ya sean del propio programa En su propia voz o de la televisora y de la radio universitaria. Muchísimas gracias por acompañarnos a Walter López González. Recientemente nos acompañó en otro programa que se transmitió hace un par de semanas y lo presento. Walter López González es un activista, vocero del Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y el Estado Laico. Él es químico de profesión y pues muy destacada pues su actividad en defensa de diversos grupos vulnerables, pero particularmente de la comunidad LGTBIQ+. Bienvenido, Walter. Muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos y por seguir conversando pues esos temas tan importantes y tan trascendentes pues en este momento para nuestro país, ¿no? No, muchísimas gracias, Antonio, por invitarme aquí a tu programa y a todo el auditorio también. Muchas gracias a ti. Bueno, primero te presentaba como vocero del Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y el Estado Laico. ¿Qué es este frente? ¿Quiénes lo conforman y qué actividades realizan, Walter? Mira, el Frente Queretano somos un frente de organizaciones sociales y personas que tenemos como objetivo hacer todo lo posible para eliminar la discriminación en el estado de Querétaro. Y el eslogan, la misión, digamos, del Frente Queretano es hacer un Querétaro próspero, porque no queremos un Querétaro o repartir pobreza, no queremos hacer las condiciones para tener un Querétaro próspero, libre, incluyente y equitativo para todas las personas del estado de Querétaro. ¿Quiénes lo conforman? Pues lo están conformando organizaciones de jóvenes. Son diversas organizaciones, como frente. Es un frente, entonces organizaciones de personas con discapacidad, organizaciones de juventudes, organizaciones de papás y mamás que tienen hijos, hijas e hijes de la comunidad LGBTIQ+, personas LGBTIQ+, personas adultas mayores. O sea, es un tutti frutti de gente que el hilo conductor que une a estas personas y organizaciones es erradicar o hacer todas nuestras acciones para erradicar cualquier forma de discriminación en el estado de Querétaro. ¿Desde cuándo existe el Frente? Desde el 2016. El Frente Queretano es la respuesta que varios activistas encontramos en Querétaro para hacer el contrapeso a otro frente que en el 2016 salió a las calles, 35,000 personas en Querétaro, para pedir al presidente Peña Nieto y echar abajo su iniciativa preferente que pedía reformar el artículo 4 constitucional para el matrimonio igualitario a nivel federal. Ellos dijeron: Peña Nieto, no te metas con mis hijos, y nosotros dijimos por un Querétaro próspero, incluyente y libre. Bien, entre lo que recientemente han ustedes impulsado y hablado, es una reciente reforma al Código Penal de aquí del estado de Querétaro que prohibió las terapias de conversión, las llamadas terapias de conversión. ¿Se publicó, se logró finalmente esta reforma y la prohibición de estas llamadas terapias? ¿Y en qué consisten estas terapias? Si nos pudieras hablar un poquito de ello. Sí, mira, te voy a hablar de un poquito antes, porque para llegar a las terapias, encontrar lo bonito de ese proceso. Nosotros veníamos como activistas, cuando nos formamos en el 2016, dijimos nuestro principal objetivo en el tema LGBT
es que las reformas de primera generación se hagan realidad en el Estado. ¿Cuáles eran? Matrimonio igualitario, prohibición de las mal llamadas terapias de conversión y cambio de identidad de género. De esas tres logramos en el 21 el matrimonio igualitario, este año la prohibición de las ECOSIGs y tenemos ingresada por tercera vez en esta legislatura, lo ingresó la Defensoría de Derechos Humanos en conjunto con nosotros, entre otras organizaciones, el cambio de identidad de género que estamos seguros que va a salir aprobado el próximo año. Con eso completaríamos la primera generación de reformas legales en Querétaro y se abren otros temas que ya manejan las personas trans, las personas jóvenes, etcétera, etcétera. Pero el matrimonio igualitario lo logramos vía amparo, un litigio estratégico. Tuvo que subir a la Suprema Corte de Justicia este documento, este oficio que yo firmé, diciéndole que atrajeran el caso queretano, lo atraen y es el momento cuando les comunican a la legislatura 59 y finalmente votan a favor la 59 legislatura, abriendo, como dijimos en ese momento, el gran portón de los derechos humanos, porque la siguiente reforma ya en la 60 fue una iniciativa para prohibir los ECOSIGs, que se presentó en conjunto con organizaciones civiles. ECOSIGs es el nombre correcto. El nombre formal, esfuerzos para corregir la orientación sexual o identidad de género de las personas. Mal llamadas terapias de conversión porque no son terapias. Y entonces esto lo creamos el primer documento YAG, una organización nacional que está luchando por esto desde hace mucho tiempo en todo el país. Nos unimos con el Frente Queretano. Y le presentamos este documento, este primer borrador, al diputado Armando Cinesio en la 60 legislatura. Él lo toma y dice, oye, sí, creo que esto es un tema, porque recuerda, y esto es muy importante, él tiene más de 60 años, pero nos dijo que recordaba en la secundaria cómo a uno de sus compañeros le habían hecho eso, una pseudoterapia de conversión, y nos dijo, le cortaron las alas. Nuestros compañeros seguimos nuestro desarrollo profesional y humano y este compañero se quedó ahí. O sea, ese es el grave daño de tú me preguntabas, ¿qué son las mal llamadas terapias de conversión? Pues son estos esfuerzos inhumanos, degradantes y violentos que destruyen primeramente la mente y la autoestima de una persona y pueden llegar a tener consecuencias fatales, como lo sabemos, que es el suicidio. La mayoría de estas personas, cuando llegan a estas mal llamadas terapias de conversión, no vuelven a tener un desarrollo de su personalidad normal, digamos, que es lo que ahí se enganchó el diputado Cinesio y dijo, por mi compañero de secundaria se remontó 45 años antes, voy a hacer esto posible. Y ahí fue muy bonito porque conjuntamos la voluntad de la ciudadanía, el poder de la ciudadanía, organizaciones, con este diputado sensible de Morena, pero el tema también fue tomado con una sensibilidad muy importante por el presidente de la Jucopo, el diputado Guillermo Vega, del PAN. El PAN. Entonces, lo que hizo el diputado Vega fue el decir, vamos a hacer foros. Hicimos 8 foros con muchas organizaciones para que entendieran de qué se trataba este tema. Les pusimos psicólogos, les pusimos madres de familia, les pusimos muchísima gente experta en el tema, hasta que entendieron que era un tema de torturas. A final de cuentas, esto es una violencia contra el sector más vulnerable de la sociedad queretana, que son niños, niñas y adolescentes, que todavía no tienen el poder de decidir, que los papás se escandalizan cuando empiezan a ver el destape de la orientación e identidad de género de sus hijas o hijos o hijes y van con alguien. Que ese alguien termina siendo un charlatán y en lugar de decirle que la que necesita terapia es usted, señora, usted, señor, sí. Resulta que llegan a estos tratos degradantes, violentos, con medicamentos que no necesitan y hasta electrochoque. Eso te iba a preguntar precisamente, ¿qué consisten en concreto? Si son medicamentos o pláticas nada más, o dices que hasta electroshocks, entonces. Pues mira, YAG ha hecho estudios muy importantes, lo pueden ver ahí en las redes sociales.
Y los testimonios, ellos hicieron una campaña muy bonita de cartas de gente que había pasado por estos ECOSIGs, y eran chicos, jovencitos, que se los llevaban a un retiro espiritual y en la carretera los bajan a medianoche y entonces los empiezan a golpear y les dicen que no son, que nadie los quiere, que no son valiosos ni para sus padres, ni para la iglesia, ni para el Estado mexicano. O sea, los rompen completamente, les empiezan a decir improperio y medio. A muchos de ellos no los dejan dormir, los medican, etcétera. Entonces, hay una violencia psicológica muy fuerte. El siguiente paso ya es violencia física. A algunas mujeres las han violado, mujeres lesbianas las han violado terriblemente como parte de estos esfuerzos, y han llegado, uno de las cartas fue terrible cuando habla ya de electroshocks. Entonces, eso, como producto de estos 8 foros, imagínate, entre un diputado panista, el otro diputado de Morena, la comisión que era gente de diputados del PAN básicamente, pero logramos, junto con estos testimonios y de la sociedad civil y de la gente involucrada, crear esta conciencia de que finalmente era proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes de torturas, que la 60ª legislatura en julio lo aprueba por unanimidad de todos los 25 diputados y diputadas de la 60ª legislatura, lo cual es una maravilla. Y después ya en noviembre se publica en La Sombra de Arteaga, y esto ya es una ley en el estado de Querétaro, donde dicen que si cualquier persona física o moral es demandada por un tema de esta ley, pues se les dará cárcel. Hay una penalidad de años de cárcel y también una suma de dinero que tendrían que poner. Y si esto se hace contra personas con discapacidad y contra niños y niñas, o sea, el sector más vulnerable, la pena se va a lo doble. A lo doble. ¿En otros estados no existe toda esta prohibición o leyes que lo prohíban? Mira, ahorita hay 16 estados, estamos al 50% del país. Querétaro fue el número 15. Es una de las leyes mejor hechas, nos los ha dicho ya a nivel nacional, porque habla de personas físicas, de personas morales, habla también de una pena en cárcel, habla de penas económicas y de trabajo comunitario. Entonces, bueno, ya está ahí la ley. Lo siguiente es empezar a anclar políticas públicas, pues para tener estadísticas. Claro. Los periodistas nos dicen, oye, ¿cuántos casos, dónde se dan, etcétera? Y esta información estaba oculta, pues porque pues no había delito que perseguir. Ahora sí hay un delito que perseguir, y lo primero es la prevención. Ya hay un delito que perseguir, entonces le hemos dicho, personas que se dedicaban a esto, pues ya no lo hagan, porque si alguien las demanda, pues obviamente ahora sí tiene la ley a su favor. Claro. Y también el visibilizarlo, porque incluso la discusión de estas leyes ha llevado a visibilizar su existencia, que en muchos sectores pues no se conoce que existen estos medios de tortura, como bien los calificas, ¿no? Que es increíble que en el siglo XXI... Y un 30% de estas personas que han pasado por estas mal llamadas terapias de conversión tienen ideas suicidas, y el 10% sí cometen el suicidio. Este es el gran problema de las terapias de conversión. Bien, Walter, muchas gracias. Otro tema que han trabajado ustedes recientemente acá en Querétaro es en el sentido de la reforma electoral, que en materia de inclusión se llevó a cabo en Querétaro apenas en julio de este año. ¿En qué consiste esta nueva legislación en materia de inclusión? Y tengo entendido que ustedes la consideraron como insuficiente. ¿Por qué? Sí, nuestro calificativo como Frente Queretano fue mediocre e insuficiente. ¿Por qué? Porque es una ley, el Estado de Querétaro fue de los pocos que en la elección pasada sí tuvo unos lineamientos por parte del IEQ para acciones afirmativas, no todos los estados, aunque había un procedimiento del INE federal para que esto se hiciera en las campañas federales. Por eso llegan 2 diputadas trans y varias diputadas de la comunidad LGBTIQ+, por acción afirmativa a la Cámara de Diputados. Esto se baja a Querétaro en algo que no nos gustó, pero dijimos, bueno, para un empiezo vamos a dar lo que fue una bolsa
donde decían, bueno, pues de todos los grupos en situación de discriminación, métalos ahí y que los partidos elijan a una fórmula, de cualquiera de ellos. Entonces dijimos, oye, tú nos estás echando a pelear. ¿Por qué la discapacidad va a ser menos importante que la lucha de las juventudes o la lucha de las personas adultas mayores, etcétera? No nos terminó de gustar, pero dijimos, bueno, pues empecemos a ver cómo va para generar datos. Los datos que generamos de la elección, que son datos duros, es que los partidos aprovecharon esta canasta genérica pues para invitar a la gente que tienen en sus partidos, que son mayoritariamente jóvenes y personas adultas mayores. Y no hicieron el trabajo que tenían que hacer los partidos, que era ir a buscar a las personas afromexicanas, ir a buscar a las personas migrantes, ir a buscar a las personas LGBTIQ+, e ir a buscar a las personas con discapacidad e invitarlas a participar. Tuvieron 3 años. Nunca lo hicieron. Las elecciones, lo que nos dijeron los datos duros es que sobre representaron alrededor de un 50% más de estos grupos de jóvenes y personas adultas mayores porque el mecanismo fue inequitativo y subrepresentaron a las personas con discapacidad, afromexicanas, migrantes y LGBTIQ+. Les dijimos, ok, esos son los números, jugamos así en el 21, corríjanlo. Y obviamente, pues el IEQ empezó a hacer un estudio que se lo encargó aquí a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, un estudio largo de 8 meses que fue maravilloso, súper integral, hicieron estadísticas, entrevistas, de todo, que lo entregan al IEQ, el IEQ lo toma y entonces lo que es la propuesta que iba a ser la original del IEQ, acordada con las organizaciones sociales, era que iba a garantizar una representación para personas con discapacidad, para personas LGBTIQ+. Una representación. Y la sacaban de la canasta, como está sacada de la canasta la representación indígena en la Cámara de Diputados, y por eso tenemos a la diputada Yasmín Albellán. Y eso dijimos, bueno, ok, si nos vamos por números, pues a lo mejor tendríamos por demografía que tener más. Ahora sabemos que somos el 8,2% de la población queretana. Pero dijimos, juguemos con una y vamos a verlo. El gran problema es que el IEQ se autocensura y no entrega esta versión a la legislatura, y la legislatura les elimina todo el párrafo de acciones afirmativas. Y entonces la legislatura tuvo que empezar de cero, no son expertos. No tuvo los elementos. No tuvo los elementos y obviamente pues hizo una ley que se los dijimos, por favor no simulen, no hagan una canasta, metan el párrafo que ya estaba consensuado. Pues no lo hicieron y entonces nosotros fue donde declaramos que era una ley hecha al vapor, que no estaba consensuada con nadie, que de los grupos en situación de discriminación, y que además era mediocre y que no nos la merecíamos la ciudadanía queretana. ¿Qué va a pasar en las elecciones del 24? Pues nadie sabe, porque nosotros obviamente, como nos enseñó la magistrada Osiel Baena y las mujeres feministas, en su lucha histórica, pues recurrimos al litigio estratégico. Fuimos con JDCs, juicios de nuestros derechos político-electorales, y demandamos primeramente al IEQ, después a la legislatura y terminamos demandando al Tribunal Electoral Local. Finalmente esa vía de los JDCs ya está terminada, la Sala Superior le da la razón a la legislatura, desgraciadamente, pero nosotros tuvimos la oportunidad de hacer otra vía, que fue demandar vía una queja a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que hiciera una acción de inconstitucionalidad, porque nos parece la ley queretana, la ley electoral actual queretana, una súper regresión terrible hacia los derechos humanos consagrados en nuestra Constitución. Y entonces ahorita está el proceso vivo de una acción de inconstitucionalidad en las manos de la magistrada Loreta en la Suprema Corte de Justicia. Sabemos que le está pidiendo a la legislatura datos, análisis y todo eso, y esperamos que declare inconstitucional
esa ley, y entonces por eso te digo, no sabemos qué va a pasar. El IECU está esperando a que la Suprema Corte de Justicia resuelva. Entonces, si es posible que resuelva en los siguientes semanas, meses, tal vez, o no, después de las elecciones, postergarse. No sabemos. El caso que tuvimos en Querétaro en el 2015 es que la Sala Superior resuelve en marzo, ya en el mero proceso, y las candidaturas de hombres las echan para atrás para hacer la paridad que tenemos. Que es algo que pudiera pasar. Que es algo que pudiera pasar. Entonces, bueno, estamos ahí esperando la decisión de la Suprema Corte de Justicia. Tienen un trabajo muy amplio como Frente Queretano por la no discriminación. Tienen varios frentes abiertos también. Y uno de ellos que quisiera no irme sin que abordáramos es la propuesta que me parece como una estrategia, el Parlamento Abierto Ciudadano. Walter, platícanos en qué consiste estos trabajos de este Parlamento. Mira, nosotros en el Frente Queretano trabajamos por retos. O sea, nuestro marco, siempre lo hemos dicho, nuestro marco es la Constitución, no nos salimos por ahí, entonces somos muy institucionales, es decir, todo lo que está en la Constitución es lo que nosotros vamos a pelear porque es constitucional, etcétera. Entonces, en ese tema del Parlamento Abierto Ciudadano es un ejercicio de hasta dónde realmente la actual ley de participación ciudadana del Estado de Querétaro, que tiene 11 años, se usa o no se usa y por qué. Entonces, lo que nos enteramos primeramente es que en 11 años solamente se ha usado una sola vez, y eso porque la autoridad municipal del municipio del Marqués le interesaba pues saber la opinión de su ciudadanía respecto a si privatizaba o no privatizaba la basura. Entonces echa a andar este tema de plebiscito, y finalmente la ciudadanía decide que no quiere que se privatice la basura. En 11 años de una ley estatal es el único caso que se ha utilizado. Los 5 mecanismos que contempla esta ley. Y nosotros dijimos, junto con otras organizaciones, estamos haciendo, ya hicimos propuestas de una iniciativa de ley para modificar y modernizar la ley de participación ciudadana, que va a pasar de 5 mecanismos a 15 mecanismos, es nuestra propuesta ciudadana. Ya sabremos en diciembre o en enero cómo queda la nueva ley, pero dijimos, en el Inter, pues vamos a hacer este proyecto, este experimento, para decir hasta dónde la gente puede conseguir el famoso 1% de firmas que pide la actual ley de participación ciudadana para una iniciativa ciudadana, y cómo la ciudadanía lo puede hacer. Lo que descubrimos es que ese 1% es inhibitorio de la participación ciudadana. Hasta ahorita nosotros instalamos 18 parlamentos ciudadanos en 18 municipios. Cada municipio discutió en un ejercicio parlamentario el tema que más les importaba, y te puedo hablar, por ejemplo, en Landa de Matamoros el feminicidio es el más importante, Tolimán y Ezequiel Montes es el agua, Querétaro son las banquetas, y en el tema de San Joaquín fue una contaminación auditiva muy fuerte. Estamos muy contentos de que San Joaquín, al ser un municipio tan pequeñito, fue el primero que consiguió el 1% de firmas. Ingresamos la iniciativa en julio, y yo vengo hace 2 días de San Joaquín, donde ya nos presentaron el Cabildo, el primer borrador de lo que será el nuevo reglamento municipal para hacer caso a esto. Entonces, es un ejercicio de participación ciudadana, y esto es el insumo que estamos discutiendo con la legislatura, con la diputada Chela Juárez, presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana, para que la nueva ley que tengamos sea una ley que realmente sea, no sea letra muerta, sino usable completamente. ¿Cómo, finalmente, para cerrar, Walter, cómo los ciudadanos, cómo podemos acercarnos a este Parlamento, informarnos sobre los temas que están abordando y sobre las actividades? ¿Tiene alguna página? Todo está en la página de Facebook, que se llama así, Parlamento Abierto Ciudadano por Querétaro, y ahí tenemos fotos, información, todo el tema, y los datos de contacto. Y los datos para podernos contactar. En Facebook, Parlamento Abierto Ciudadano por Querétaro. Muy bien, Walter. Pues te agradecemos muchísimo tu presencia, aceptarnos pues esta invitación. Como siempre, ya sabes, aquí es tu casa. Y agradecemos desde luego a todos ustedes el favor de su atención a este programa en su propia voz. Nos vemos todos los martes a las 9 de la mañana. Walter, muchísimas gracias. Hasta luego, muchas gracias. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presentó
En su propia voz. El debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión. La agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Gracias por acompañarnos.